Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche y vamos a romper una de las máximas que hay siempre: el medio nunca tiene que ser la noticia, pero en esta ocasión vamos a comenzar por una noticia que tiene que ver con esta casa, porque, y vamos a ver unas imágenes a continuación, esta casa, C Principado Televisión, les ofrecerá el próximo viernes 19 un extenso reportaje, 90 minutos, en el que les invitamos a recorrer Oviedo, como lo haría un turista o un grupo de turistas de los que vemos a diario por la ciudad. De la mano, lo haremos este recorrido, de la mano del guía turístico profesional Daniel Estévez. Junto a él podrán recorrer el casco histórico de la capital asturiana, conocer la historia, las leyendas y los lugares más emblemáticos de Oviedo. Precisamente hoy, David Estévez presentaba junto al concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, el libro en el que este mismo programa le entrevistaba ayer: Leyendas e historias singulares de Oviedo. Recuerden, este viernes 19 a las 11 de la noche, un paseo por Oviedo, por el Oviedo histórico y turístico, una producción de AC Principado Televisión, una producción que les recomendamos vivamente, porque está mal que lo digamos, pero está muy, pero que muy bien. Bueno, pues hecha ya la autopromo o la autopublicidad, pero invitándoles a que lo vean el próximo viernes 19 para descubrir, aunque ustedes sean de Oviedo, para descubrir rincones e historias de la capital asturiana. Vamos con ese recorrido que realizamos diariamente por los barrios ovetenses, conociendo qué es lo que piden los vecinos a los distintos candidatos y a las distintas formaciones que concurren a las elecciones locales o elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Esta vez la parada la hacemos en el barrio de La Tenderina. A simple vista mucho no hay que pedir, porque está bastante bien este barrio. Yo estoy contento, llevo muchos años aquí viviendo y veo que cada día va mejor. Pues no sé, las calles están arregladas, quizás algún centro de mayores mejor. Otra cosa, pues lo veo bien. Yo el barrio lo veo bastante bien, estoy muy contento, vivo muchos años aquí, como te digo, y vamos, no me marcho de aquí. Me gusta cómo está el barrio. Bueno, una reforma en general, está un poco el contraste, está muy feo, edificios que están nuevos como aquel, o esos que están muy viejos, están muy sucios. No sé, una pequeña reformina se podría hacer. Bueno, hicieron bastantes mejoras y ahora yo lo que me gustaría sería que hicieran el plan de lo de la Vega. Y bueno, la carretera general también, que no me di cuenta de la Tenderina, que está bastante deteriorada, eso sí. Que se acuerden que hay la Tenderina, que no se acuerdan, que está todo olvidado. Y no tengo con que hagan eso, ya saben ellos lo que digo. Bueno, pues sobre todo actuaciones que vengan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos aquí de La Tenderina, en la medida de actividades para los niños, la mejora en los parques, en los servicios públicos y bueno, también en lo que tome efectos en la fábrica de armas, pues a ver qué se puede mejorar y que tome en cuenta todo lo que vamos a intentar lograr con todas las notificaciones que se trasladaron al Ayuntamiento de Oviedo, que se tomen en cuenta. Pero bueno, sobre todo eso, actividades y desarrollar la vida del barrio, la vida comunitaria y que tomen en cuenta las opiniones de los ciudadanos y la mejora de los parques. Pues que haya más viviendas y más trabajo también. Que no digan tanto, que no prometan, pero que lo hagan. Que no prometan tanto, que lo hagan. Bueno, pues una vez conocidas las peticiones de los vecinos de esta zona de Oviedo, ahora sí, comenzamos ya lo que es el debate de esta noche y estrenamos cabecera propia de elecciones. Bueno, pues tiempo ya, después de ese estreno de cabecera, para lo que es este debate en el cual, pues 3 temas a priori sobre la mesa con 4 contertulios. Aumentamos el tiempo de duración de estos debates, aumentamos el tiempo de tertulia. Paso ya a presentarles a los que son nuestros invitados de esta noche. Comienzo por este lado, Felipe Díaz de Miranda, arquitecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Encantado que estés con nosotros. Junto a él, Daniel Lumbreras, que debuta en esta plaza, investigador de la Universidad de Oviedo. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Por el otro lado, Beatriz Zapico, abogada. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y junto a ella, Antonio Arias, economista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues 3 temas a priori sobre la mesa. 2 de ellos cerrados, uno ya más abierto. El primero tiene que ver, bueno, pues con esa entrada, salida de etarras en las listas de Bildu. Bueno, pues con el anuncio por parte de este grupo político de que llevaría 44 etarras, 7 de ellos con delitos de sangre, en las listas que concurrían a las elecciones, estalló el escándalo. Bueno, pues ha rectificado. ¿Por qué han rectificado los herederos de la banda ETA a la hora de modificar estas listas? No las pueden modificar por ley. Lo que sí dicen que los que salgan elegidos, que más o menos podrían ser 2, si se cumplen las previsiones, renunciarían a esa plaza y serían los siguientes en lista. Que los siguientes tampoco son, vamos a ver lo que opinan nuestros invitados, tampoco son hermanitas de la caridad, pero al menos no tienen delitos de sangre directamente. El otro tema, bueno, pues si ustedes viven en Oviedo y pasaron por la zona centro, pudieron presenciarlo ayer. El campo asturiano está en pie de guerra, los agricultores, los ganaderos están en lucha. Hicieron una tractorada que ocupó y colapsó el centro urbano de Oviedo, la calle Uría, la zona de Presidencia, la Junta General del Principado. Es un basta ya por parte de la gente del campo. Dicen que no pueden aguantar más y que su situación es muy precaria, está en contra de la burocracia, de las ventajas que se da a los animales salvajes tipo lobo frente a lo que son sus ganados y a las escasas ayudas que les llegan. Y el tercer tema, bueno, pues ahí nuestros invitados podrán hablar, ¿qué les está pareciendo las elecciones desde lo que son los líderes más altos, en este caso las incursiones de Pedro Sánchez, de Alberto Núñez Feijóo? Bueno, el tema de los políticos nacionales y lo que es la campaña autonómica y también la campaña municipal. Tendrán cada uno, sin duda, algunas pinceladas que aportamos. Pero vamos con el tema de inicio. ¿Qué les parece la rectificación de Bildu? Los 7 que tienen delito de sangre no recogerán el acta o el escaño. Bueno. A mí, sinceramente, este último hecho es una anécdota en relación con lo que ha ocurrido. Que un partido político concurra a unas elecciones democráticas con 44 personajes condenados por delitos terroristas, de los cuales efectivamente 7 son con sangre además, es impresentable en una democracia. Y estamos ante uno de esos escándalos que hay que decir basta ya, como se dijo un día cuando Blanco lo asesinaron, y que salió la gente a la calle a protestar por ese tremendo asesinato que supuso un giro en la sociedad española. Pues ahora mismo ha ocurrido lo mismo. Estamos permitiendo que un partido político presente en sus pueblos a personas, vecinos, a los cuales han asesinado y tristemente hoy no pueden concurrir. Esas personas asesinadas, yo alguno de ellos he conocido, incluso algún diputado, en el cual esa gente que luchaba realmente por la democracia, y no lo que estamos viendo ahora. Y lo que estamos viendo son unos políticos que estamos admitiendo, pues sí, Bildu, pues como pulpo, animal de compañía, y no puede ser. Llega un momento en el cual tenemos que decir basta, y no lo puede permitir una sociedad como la del siglo XXI. Inicia Felipe Díaz de Miranda sus intervenciones. A partir de este momento, bueno, pues cualquiera puede añadir. Bueno, evidentemente estamos ante una provocación política que ha generado que Bildu ahora se presente como un partido víctima frente a los ataques de los partidos democráticos. Pues bueno, no entiende muy bien por qué le atacan tanto y tiene que, vamos a decir, prescindir, ¿no? Porque no puede eliminarlos de las listas electorales, pero confían que si saliesen elegidos, ellos voluntariamente iban a renunciar a su cargo. Evidentemente, estas decisiones adoptadas por Bildu hieren mucho a las personas. Yo soy bueno, a mí me gusta perdonar y hay que intentar olvidar, pero esto es una provocación que raya cualquier y sobrepasa cualquier línea ética y moral. Tú no puedes presentar como candidatos
asesinos en pueblos donde hay familiares de esas víctimas. Me parece absolutamente cruento. ¿Qué ocurre? Que aquí estamos viviendo una etapa en España que lo permitimos todo. Es como si nos inocularan, no sé, una vacuna y nos han cansado y no nos rebelamos porque evidentemente había que salir a la calle todos y a decir esto no puede ser. No puede ser porque un representante político es una persona que, como la mujer del César, no debe ser solo buena, sino aparentarlo, ¿no? Tiene que ser una persona digna, una persona de confianza, una persona que defienda unos valores y esos valores los candidatos que presenta Bildu pues no los cumplen. Fueron asesinos. Es cierto que algunos te dicen es que han cumplido sus penas y hay que perdonar, reinsertar. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Fueron asesinos y muchos pertenecieron a banda armada. Pedro Sánchez dice, es que ETA ya no existe, ¿no? Evidentemente, en el momento que se les incorpora y se les blanquea las instituciones, pues ETA deja de existir. Deja de existir. Era esa la finalidad que tenía. Y Pedro Sánchez los necesita, y evidentemente va a contar con Bildu siempre, porque van a apuntalar su gobierno y él no está dispuesto a renunciar. Pero resulta bastante indigno e inexplicable que en el año 2023 se permitan listas con candidatos que tienen penas de sangre y muchos de ellos pertenecieron a la banda ETA. A la banda terrorista. Y Antonio, Daniel. Sí, bueno, yo decir que hemos descubierto que en este casino se juega, ¿no? Sí. Seguramente Sí. es la frase De Casablanca. pero dos reflexiones. Uno, felicitar a la sociedad civil representada en este caso por el colectivo de víctimas al terrorismo, el terrorismo que Consuelo Ordóñez preside en el País Vasco, en Euskadi, que es el que hace los deberes. Este colectivo hace los deberes, se coge, que no debía de ser fácil, tampoco pule todas las candidaturas, se encuentra, etcétera, y inicia. Todo el mundo luego a partir de ahí va al tran-tran, ¿no? Sí, sí. Yo pienso, personalmente, ¿no? Este tema seguramente todavía queda mucha campaña, ¿sabes? Que ni Bildu llegó a pensar que tenía tantos procesados por todos estos, hasta el punto de que, bueno, ahora pliega velas, ¿no? Y segundo, en biología nos explicaban la teoría del parásito, ¿no? El parásito tiene que parasitar, pero no puede consumir al hospedador, porque entonces se acaban con los dos mueren. Entonces, en este caso, hay que reconocerlo, en el País Vasco y en Navarra, el PSOE y Bildu se necesita, porque el territorio del PNV es inalcanzable. Entonces, a ver cómo gestiona, eso es un tema muy difícil, cómo gestiona el PSOE con diversas audiencias, como podemos decir, en marketing, ¿no? Diversas audiencias a las que hay que contarles a cada uno su mensaje. En el País Vasco necesita llegar a acuerdos para conseguir que no gobierne Unión de Pueblo Navarro en Navarra y, por ejemplo, la alcaldía de Bilbao, que puede obtenerse, pero necesita los apoyos. Entonces, vamos a poner las piezas de cada uno, ¿no? Cada uno está jugando su propio ajedrez ahí y con sus reglas, pero que son totalmente previsibles, ¿no? En mi opinión, eso, como decía al principio, descubrimos que aquí en este casino se jugaba cuando el Tribunal Supremo ya dijo claramente, bueno, pues que se condenaba a Herri Batasuna y a Bildu como heredero ¿recordáis la anulación que se hizo por parte del Tribunal de Estrasburgo por la desairada pregunta aquella que la magistrada Murillo le hizo en aquel momento al portavoz de Bildu, cuando le preguntó, ¿usted condena los atentados de ETA? Y él dijo, no voy a contestar. Y la magistrada podía haber terminado ahí y sin embargo dijo, ya sabía usted que no me iba a responder. Y Otegi dijo, yo sabía que usted me iba a preguntar eso. Claro. Pero esa duda, es decir, ahí todo el mundo debe entender que, vamos, que yo no tengo ninguna duda, por mucho que diga Estrasburgo que hay una duda razonable, la ciudadanía no tiene ninguna duda de esa conexión entre ETA y Bildu, porque el propio portavoz nunca la negó, no pudo negarla, ¿no? Pero bueno, hemos descubierto esto ahora y termino. Yo creo que han ido todos a contrapié y que ni el propio, en este caso, parásito llegó a pensar
que se podía cargar al hospedador si no controlaba sus acciones. Luego iré sobre lo que decía Antonio. Antes, Daniel. Bueno, en primer lugar, gracias por nada, porque esto es una declaración vacía. Ha pasado ya el tiempo para que puedan renunciar en la Junta Electoral y me pregunto qué habría pasado si Covite no hubiera alzado la voz, si esta gente hubiera seguido ahí como si nada. A mí me parece muy bien que la izquierda abertzale quiera defender su proyecto político, pero si realmente quiere que la sociedad se crea su voluntad de paz y de diálogo, pues creo que tiene que presentar unas candidaturas con las manos limpias, no lo que ha hecho ahora. Dicho lo cual, yo creo que esto son unas elecciones autonómicas y locales en toda España y que esto se está usando por parte de ciertos sectores como una cortina de humo para no hablar de otros temas que son importantes para los españoles. Y yo no creo que, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso tenga nada que meter aquí la baza, que aprovecha siempre la ocasión. No sé si se lo dicen por el pinganillo o esta vez se le ha ocurrido a ella sola, pero a mí me gustaría que se hablara menos de esto, que creo que estamos todos de acuerdo en que es deleznable, y más de los problemas del día a día. Yo creo que no, yo creo que hay un tema importante, es las consecuencias que tiene todo esto. Y estamos ocultando varias historias. Cuando hablamos de memoria histórica, es la memoria histórica que nos da la gana, la otra no es la que queremos. Y estamos viendo un tema muy importante, que es la desaparición de ETA y la renuncia realmente a esa lucha armada, pero de repente aparece en las Vascongadas, en el País Vasco, una facción que parece que no lo tiene nada olvidado, absolutamente nada olvidado. Y cuando un partido político incorpora en sus listas a estos personajes es porque estima que tiene un rédito político muy importante para ellos y un apoyo político y ningún rechazo en sus bases. Correcto. Entonces eso es muy importante tener en cuenta, ver lo que supone este paso, no de casualidad de Bildu o de uno de los tres grupos que se componen Bildu, porque yo creo que es totalmente intencionado. Otra reflexión, ¿qué está pasando ahí adentro? Hay dos sectores, hay uno que quiere volver a la extrema y otro quiere incorporarse a la democracia, pues parece que sí. Y luego, seamos honestos, tenemos una doble vara de medir también. Si nos presentasen a las elecciones a un, qué sé yo, a un individuo violador, a un violador que haya salido antes de ir de la cárcel, la sociedad saldría a la calle. Si hubiese presentado a un terrorista de Al-Qaeda, no le digo nada lo que pasaría. Pero aquí tragamos, tragamos, es Pulpo a nivel de compañía, es Bildu a nivel de compañía y no pasa absolutamente nada. Y tiene que pasar. Felipe, no olvides que es que Bildu tiene un 20% de votos en San Sebastián, que no es moco de pavo, ya lo quisiera Podemos. Tienen un problema serio de una cierta fascinación de la izquierda por ETA, eso hay que decirlo claramente. ETA mató a Carrero Blanco y históricamente pues tiene un reconocimiento de la izquierda que incluso cuando mataba a los propios militantes de izquierda, pues no encontrabas el mismo rechazo, eso lo hemos visto todos, no estoy inventando nada. Y bueno, hay que cortar con ello, es verdad, hay que cortar con ello y hay que poner a los herederos de aquella situación que nos costaron vidas, millones, lo que se pagaba, lo que costaba la seguridad. Es que yo he acompañado a conferenciantes con 3 escoltas en la universidad. O sea, ¿qué es esto? Era un 1% del PIB, ya no hablamos de las vidas, es que fue una rémora permanente. Y las vidas que segaron de inocentes en muchísimos casos, o en la inmensa mayoría de los casos, por no decir en todos los casos. Vamos a ver, decía Antonio que a la propia Bildu la coge con el pie cambiado. ¿Y al PSOE? ¿Cómo lo coge con el pie cambiado? No, claro, a todos. Yo creo que no pudieron... si os fijáis, fue a contrapelo. O sea, realmente y ahí hay que reconocer que la campaña, el Partido Popular fue rápido, se movió e intentó llevar el debate a su terreno, a que es un terreno ganador para él, para el PP. Y el PSOE, claro, si lo hubiera podido evitar, claro que lo hubiera evitado.
hasta el punto de que, bueno, el debate hoy en el Congreso y en el Senado, pues intentaron quitarse del medio, ¿no? Porque este es un debate que le cuesta votos. Le cuesta votos, como estamos viendo, en comunidades autónomas donde, teóricamente, Bildu no se presenta y, sin embargo, en Extremadura está siendo tal. En ese sentido, tener razón Daniel cuando decir, oiga, terminemos ya esto y hablemos de la vivienda y hablemos del urbanismo y esto es lo importante, porque estamos hablando de decisiones locales, no nos olvidemos. Ya no digo las autonómicas, que no son en toda España, pero las locales. El debate pues, pero es la política es así, ¿no? Cada uno juega las cartas que tiene y esto le cuesta a concejales. Es curioso, pero le cuesta a concejales. En teoría no se presentan, ¿no? ¿Pone un precio? ¿Consideran que Bildu pone un precio a la retirada o al anuncio de retirada de esos concejales? Es decir, muy bien, PSOE, tú eres el más perjudicado por esto. Si quieres que lo retire, mi precio es este. Porque si no, no me importa lo que piense el resto de España. No me importaba cuando apretaba el gatillo, no me va a importar ahora. Es que en este caso, además, hay lo que estábamos diciendo, estamos condenados de sangre, pero los otros son terroristas condenados. O sea, estamos diciendo que el que diseñaba el asesinato y compraba la pistola es menos culpable que el que pegaba el tiro. Yo creo que sí, yo creo que tiene un precio y además ahora el volverle la tortilla otra vez, o sea, decir, es los partidos de derechas los que provocan esta situación. Mire usted, quien ha provocado realmente ha sido Bildu, que ha presentado sus listas a esta gente. El provocador solo es uno, el que parece no querer olvidar. Y yo creo que, lógicamente, está poniendo encima de la mesa sus cartas y le va a pedir al partido que gobierne, lógicamente, le va a pedir su rédito por ello, sin lugar a duda ninguna, porque no se dan pasos que no tengan una estrategia política para el futuro. No lo dudemos. Daniel, Beatriz, comienzo por ustedes. ¿Serían favorables de ilegalizar Bildu? Yo creo que eso es un juez quien tiene que determinar si la ley de partidos debe aplicarse en este caso. No creo que tenga yo los conocimientos suficientes para esto. Y respecto a lo que estabais hablando antes, creo que Bildu habrá hecho un cálculo político y se habrá dado cuenta de que necesita a Pedro Sánchez para avanzar y que con un gobierno de PP y Vox no va a tener ni 0,01 de influencia de lo que tiene ahora. Entonces se habrá dado cuenta de que Pedro Sánchez ya está muy desgastado y ponerle esta zancadilla más no le interesa. Y de nuevo, si hay sectores que están tan convencidos de que la ecuación Bildu igual a ETA es cierta, ¿por qué no van y lo denuncian? Porque para eso tenemos una ley de partidos que nos protegió de Batasuna y de otras candidaturas que explícitamente no condenaban la violencia. La verdad, que un partido pueda competir en unas elecciones y pueda llegar a obtener pues, concejales, diputados y demás, y que ese partido pues, pueda expresar que su apoyo a grupos terroristas y su apoyo a determinadas formas de gobernar y justificar muertes, en cualquier cabeza normal sería inaceptable. Sería inaceptable. ¿Cómo tú preguntas a alguien si una persona que agrede verbalmente, que defiende a un maltratador, que además cometió actos delictivos, ¿tú crees que podría ser un buen representante y que puede competir con otra persona contra otra persona? Te dirían que no. Entonces, evidentemente lo que dice Daniel, será un juez el que determinará si sí o si no, pero que un partido político como Bildu esté en igualdad de condiciones con otros partidos democráticos, yo considero que sería inaceptable en una democracia normal, pero corren tiempos de aceptarlo todo. Y respecto al tema de los candidatos, sobre todo, aquí se hacen siempre las listas para ganar, indudablemente, ¿no? Electoralmente tú quieres una lista que gane. Esas listas son para determinados territorios que tienen un apoyo ya lo tuvieron a favor de ETA, evidentemente, y entonces saben que con esos candidatos van a obtener muchos apoyos. ¿Qué ocurre? Que también se está compensando aquellas personas aquellos componentes de ETA que sufrieron cárcel y que ahora dicen
ya has salido, has cumplido tu pena, ahora te meto en una lista. Es como te voy a cumplir la promesa de que te voy a dar la opción de que políticamente puedas participar dentro de la democracia española, entre comillas, aunque sea para reventarla, que es lo que intenta, porque aquí no va nada a favor de España, va toda en contra de, bueno, pues fracturar España, crear conflictos, y yo no tengo ni la más mínima duda que la exclusión de los condenados, vamos, por actos de asesinatos lleva un precio muy alto para Pedro Sánchez. Y tú cuando haces una pregunta a alguien y no te quiere contestar, yo la respuesta yo ya la sé, claro. ¿no? Entonces, claro. ¿qué te van a decir? No es que yo prometí, está claro que necesitaba ese apoyo puntual, sobre todo con anterioridad al debate que tenía en el Senado Feijóo, porque sabía que Feijóo iba a morder sobre este tema. Entonces querían erradicarlo en la mayor medida, y lo que dijeron es: tú renuncia a llevar en la lista a estos personajes antes del debate, porque así yo puedo decir ¿qué tienen que ver? Y fue una manera de cerrar un poco la boca, aunque bueno, Feijóo metió mucha cuestión, Juan, yo te diría que en este momento no hay caso para poder ilegalizar ningún partido. Hay que, vamos a ver, ETA ha sido derrotada por el Tribunal Supremo, por las fuerzas de seguridad, por la Guardia Civil, hay que decirlo así, claramente, por la policía, por los servicios de inteligencia, por Inchaurrondo, hay que decirlo así. Entonces, no hay caso, sencillamente es una etapa histórica muerta y ya está, ¿no? Otra cosa es que políticamente, si ahora a alguien se le ocurre intentar sacar un diputado defendiendo, no sé, la ideología de la Falange, sabe que no se come una rosca. Lo sorprendente es que se pueda, con este modelo, uno tener diputados, aunque sea en el País Vasco y Navarra. Es que es algo sorprendente que deberíamos de hacernoslo mirar, ¿no? ¿Cómo puede ser que al día de hoy, con una comunidad autónoma que tiene una autonomía que ya la quisieran los Länder alemanes o Escocia, y resulta que todavía tenemos ese problema ahí, ¿no? A pesar de que en la Constitución el tema se resolvió magníficamente. Bueno, pues eso es así y tendrán que pasar todavía 2 o 3 generaciones para que el tema se resuelva. Quiero preguntarles a los 4 también. Pedro Sánchez llega al poder en una moción de censura en la cual, vamos a meter muy entre comillas, el PNV traiciona, y vamos a entrecomillar muchísimo, el PNV traiciona al Partido Popular, en este caso a Mariano Rajoy. Pedro Sánchez tiene como uno de sus socios activos a Bildu. Bildu le disputa el poder al PNV en el País Vasco. Sánchez, quienes son sus más acérrimos detractores, dicen que es capaz de traicionar a todos y cada uno de quienes tiene al lado. En los medios está. ¿Se fragua una nueva traición 3.0 de PNV ya no me sirves, ahora Bildu es lo que me sirve? A mí la reflexión que tengo del político es terrible y en general es mala siempre. O sea, decir, tente en cuenta que hemos pactado, ¿con quién hemos pactado? Desde gobiernos del PP hasta gobiernos del PSOE, con cualquiera que nos daba el poder. No lo olvidemos. ¿Quién hemos generado? ¿Por qué hemos generado en Cataluña lo que hemos generado? Porque nos hemos coaligado y hemos llegado a porque hemos concedido en el País Vasco lo que hemos concedido, y de repente, pues lo que te garantizo es que las urnas dictarán sentencia y en función de esa sentencia vas a vivir las más insólitas alianzas con tal de que alguien con ese rédito de esa alianza obtenga el poder. Te lo aseguro. ¿Cuál puede ser? Yo creo que es inimaginable. 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 Daniel. Yo creo que aquí hay un problema de diseño de la democracia española en su conjunto. Tenemos un Congreso de los Diputados que, siendo la sede de la soberanía nacional, al final, por el diseño del sistema electoral, está representando a una serie de territorios que tienen un poder desproporcionado en relación a los demás. Completamente. Y el Senado, que debería ser la Cámara de Representación Territorial, al final es una caja de resonancia del Congreso. Esto tiene como efecto que Pedro Sánchez y todos los presidentes anteriores al final acaban dependiendo de gente que para apoyar al gobierno nacional está pidiendo cosas que van directamente contra lo que es la idea de España y la unidad nacional de España. Otro problema que tenemos es que, a diferencia de Alemania que mencionaba Antonio, España es una democracia no militante. ¿Qué quiere decir esto? Que partidos que llevan en su programa abiertamente la destrucción o el desmembramiento del Estado español pueden hacer esto.
Mientras estas cuestiones no cambien, puede ser el presidente Pedro Sánchez, Patxi López, Feijóo, quien sea, que van a seguir pactando con los nacionalistas, sean de un lado o sean de otro. La cuestión que planteabas, yo creo que Pedro Sánchez, con los números que tiene ahora, los va a necesitar a los dos y encontrará la cuadratura del círculo, porque otra cosa no, pero es un superviviente político. Beatriz, Antonio. Bueno, que va a llegar a pactos con cualquiera, porque aquí la prioridad de un político es seguir en su puesto de manera, vamos, eterna. Por lo tanto, vamos a ver, yo creo que está tanteando. El PNV ahora mismo está muy nervioso por ese acercamiento del PSOE a Bildu. Está preguntando el por qué. Ya salieron públicamente a decir un poco, piénsatelo bien, Pedro Sánchez, porque estás jugando aquí con un tema muy delicado. Vamos a ver, yo creo no, el PNV ha sido uno de los partidos políticos que más rédito ha obtenido de Pedro Sánchez. Y de todo el mundo. Ciertamente, ojalá hubiese un partido así en Asturias, porque creo que, bueno, Asturias estaría, vamos, habría mejorado estructuras, habría mejorado instalaciones, tendríamos trabajo. Eso quería Foro, ¿no? Claro, pero es que es pedir, y si te necesito te lo tengo que dar. Entonces el PNV sacó un rédito electoral y traicionó, entre comillas, al Partido Popular, pero pensemos que cuando Feijóo, bueno, pues ya se postula como candidato, lo primero que hizo fue ir a hablar con el PNV para decir: ¿a mí me vas a traicionar o me vas a apoyar? Porque también te necesito. Pero el PNV, si nos ceñimos a la historia, el PNV es la historia de una traición. Traiciona a la República, traiciona al Partido Popular, traiciona al Partido Socialista, traiciona a todo Cristo que se encuentre por delante. Menos a ellos mismos. Y por eso tienes tanto éxito electoral, porque tú cuando eres un ciudadano vasco y estás viendo lo que está sacando y te está diciendo y nos dan, pero alguien puede estar descontento con hasta el PNV. de la acción asesina de ETA se benefició. Vamos a ver, con lo del árbol y las nueces. Toma industria, toma trenes, toma todo. Pero alguien puede quejarse de que un partido político para tu región consiga todos esos logros. Antonio, para acabar el tema de ETA y las... Hay que remontarse a aquel momento de la moción de censura, ¿no? Que efectivamente cuando Rajoy no se lo acaba de creer hasta el último momento, cuando lo sacan los había votado los presupuestos una semana antes. Sí, había votado. Pero bueno, es verdad, hay que recordar aquella situación, como estaba de dividido el Parlamento. Bueno, no es tan fácil. Y ahora, escuchando esto, recordaba, la semana pasada escribió un artículo Iván Redondo que se titulaba algo así como Feijóo no tiene por qué ser presidente o algo así, ¿no? El artículo histórico de Iván Redondo es el que hace unos meses antes de nombrar a Pedro Sánchez el Parlamento, cuando dice Pedro Sánchez puede ser presidente. Y ahí avanza toda la estructura, o sea que tampoco, esto es un tablero de ajedrez, todos vemos claramente la posición, no hay información asimétrica, no, está todo perfectamente definido. Y ahora realmente, claro, todos los intereses confluyen en que Feijóo no sea presidente en estos grupos, PNV, los grupos catalanes, todo esto confluyen en que no sea. Entonces, va a ser un escenario muy complicado para Feijóo ser presidente. Yo creo que en 6 meses pueden cambiar mucho las cosas y tiene muchas a su favor Pedro Sánchez con la presidencia europea, etcétera, ¿no? Y eso decías antes, efectivamente, aquella frase del debate de Nixon-Kennedy, ¿no? Yo no le compraría un coche usado. Bueno, pues nadie le compraríamos un coche usado. Pero la gran tragedia, Juan Luis, yo creo que la ha dicho antes Daniel, que es el problema electoral de España. Es decir, esa gran tragedia, es decir, es un fallo de... Pero ninguno lo ha cambiado, ¿eh? Es un fallo... Ojo, ninguno lo ha cambiado. No lo han cambiado por una sencilla razón. Yo en una ocasión, en el Congreso de Valencia del PP, tuve ocasión de hablar con Rajoy e incluso con algunos de los padres de la Constitución. Y lo plantearon. Pero el problema es que planteaban los constitucionalistas que cambiarlo era un cambio en la Constitución. Es decir, contemplaban lo que ellos imaginaban era que el 5% de representación de un partido político tenía representación. Pero claro, lo que no pensaron era que eso era dentro de cada territorio y cada territorio tenía escrito un número de diputados concretos. Entonces, claro, un personaje
con el 0,3%, un partido con el 0,3% de representación en España, pues lo mismo con 300.000 individuos, tenía más el doble que uno con 1,5 millones. Entonces ese fallo es de diseño de la Constitución y esa modificación suponía, según los constitucionalistas, modificar la Constitución. Y a mí me decían que no querían meterse en ese melón. Pero es que no quieren abrir la puerta por si después proponemos la república, queremos todo eso, pero correcto. Claro, es que si no vamos a seguir así, así. Es parche tras parche. Obviamente tendría que ser, el Congreso tendría que tener el modelo de elección de las elecciones europeas, una circunscripción única, con 250, una lista de 350 señores y tal. Y luego, eso tendría que ser así y el Senado tendría que ser lo que es el Congreso, pero bueno, ahora ya, efectivamente, como se ha dicho, no es posible abrir ese melón porque ese melón se podría colar, cómo puede terminar. Efectivamente. Finaliza Beatriz este tema y pasamos a los agricultores y ganaderos. Beatriz, decías. No, lo que comentabas, que incluso con mayorías absolutas no se ha hecho nada para cambiarlo, que a mí es lo que más me molesta. Cuando tienes la posibilidad, hazlo. Después no te quejes porque llegas y dices, justificas, es que como no tengo mayoría para hacerlo, te la hemos dado, cambia. Vamos con el segundo de los temas. Decíamos al inicio, si ustedes ayer circularon o transitaron por la zona centro de Oviedo, Cayuría, Plaza La Escandalera, bueno, Suárez de la Riva, Presidencia, Junta General del Principado, bueno, se encontrarían con una tractorada de más de 400 vehículos con sus respectivos ocupantes. El campo asturiano está en pie de guerra, está en lucha, dice basta ya las prebendas del lobo, basta ya la excesiva burocracia, basta ya a estar trabajando por debajo de coste. Bueno, pues dicen que así no se puede y tienen un documento que firmaron los partidos, podemos considerar, de la derecha, mientras que los partidos de la izquierda no lo han firmado. ¿Qué pasa con el campo? Uno de los lemas que rezaban en los tractores era: gente de la ciudad, si nosotros desaparecemos, vosotros os extinguís. Bueno, vamos a ver, ¿qué opinan de la situación del campo en Asturias? Entiendo que sea algo generalizado a España, pero bueno, vamos por el tema de Asturias. ¿Cómo ven esta lucha? No sé, Pablo, si antes comenzaba por Felipe, vamos a comenzar. Antonio. No, bien, bueno, en momentos electorales, efectivamente, el campo demuestra el enorme poder que tiene, un tirón electoral enorme, y aquí, sobre todo, por ejemplo, en las salas, que es claramente, pues yo creo que están jugando muy bien sus bazas y, bueno, van a conseguir muchísimas de las reivindicaciones. No podemos olvidarnos, claro, respecto al tema del lobo, ¿no? Es que es un tema complicado donde los haya, porque hay una estructura de protección a nivel nacional con leyes que es muy difícil. Entonces, esto de las cabezas de lobo para recibir a una autoridad, tal, bueno, eso es casi de la cabeza de caballo de padrino, ¿no? Eso no es una buena tarjeta de presentación para quien se otorgue el carné de defensor del campo, ¿eh? O sea que, ojo, que el tema además los animalistas en este tema son gente muy seria, muy preparada y te empluman, ¿eh? O sea que yo los conozco personalmente y son gente muy valiosa, ¿eh? Nacho Martínez, el presidente de uno de esos colectivos, vamos, son activistas claros y no pasan una. Y además, bueno, cada uno está en su defensa. El campo, si tuviese, y los tienen buenos representantes y también se aferran a sus propios intereses, ¿no? Entonces, bueno, el debate del campo. Bueno, pues la situación económica es compleja. En este momento el precio de los alimentos y sobre todo todo lo que significa la alimentación del ganado y tal es una ruina. Eso es un hecho. Cada vez el número de explotaciones que están cerrando es enorme, ¿no? Bueno, también es verdad que en la ciudad están cerrando los locales, vacíos, etcétera, ¿no? La crisis es la que es. Pero bueno, yo creo que el debate urgente en este momento es el del campo, ¿eh? Eso es verdad. Hay que afrontarlo de manera clara y a nivel regional hay que hacerlo. Beatriz, Daniel, Felipe, ¿cómo ven ese SOS que lanzan agricultores y ganaderos? Bueno, es un SOS estratégico porque estamos, lo que decía Antonio, en plenas elecciones, pero indudablemente los ganaderos y los agricultores nos dan de comer a todos y están pasando unos momentos terribles, como mucha parte de la sociedad, precisamente por el altísimo coste de producción tanto de productos de agricultura como el tema del mantenimiento del ganado.
¿Que hay que ayudarlos? Sí, porque es muy bonito llenar la boca diciendo y la gente que vaya a los pueblos, que viva en los pueblos, que se dedica a la agricultura y a la ganadería, pero no te voy a ayudar en nada. Muchos no tienen ni siquiera internet para poder gestionar sus pedidos, bueno, pues, sus cosas. Exacto, sus empresas. Por lo tanto, hay que ayudarles y ciertas reivindicaciones, pues hay que sentarse con ellos y mirar a ver cómo se soluciona. El tema de la exclusión del lobo respecto de la lista de animales o especies protegidas. Yo entiendo perfectamente que los ganaderos estén hartos de los ataques de los lobos, sobre todo cuando después, para cobrar la indemnización de la vaca, la oveja o la cabra que hayan matado, tienes que comenzar una serie de trámites burocráticos eternos, te la pagan la vaca al precio que quieren y además tardas en cobrarlo año y medio. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable porque ante un problema hay que buscar una solución inmediata, porque si no a la gente bueno, le produces un hartazgo tremendo. Y bueno, pues que los animalistas estén a favor de preservar todas las especies, sí, estupendo, pero también hay que contemplar dónde viven esas especies y qué consecuencias conlleva que tener lobos cada vez, bueno, pues manadas más extensas atacando, bueno, pues el medio de vida de los ganaderos, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente esa reivindicación, como entiendo también perfectamente la reivindicación de que los bosques hay que cuidarlos, que hay que intentar evitar los incendios, que pasen, bueno, pues la gestión otra vez a quienes siempre la tuvieron para preservarlos, que son los que lo saben. Y bueno, hay muchos temas que hay que contemplarlos, sentarse e intentar solucionarlos. Daniel, Felipe. Bueno, en el tema del lobo, yo creo que deberíamos escuchar también un poco a la gente que sabe de esto, al Indurot y a los expertos. Y yo lo siento, pero a mí no me vale que esta protección se decida en una comisión en la que se sienta el Ministerio de las Comunidades Autónomas y valga lo mismo el voto de Asturias, que tiene este problema, que el voto de Andalucía, que no ve un lobo desde los tiempos de la Reconquista. Eso para empezar. Yo como investigador, que sufro mucho la burocracia, empatizo totalmente con ellos, porque es que es un dolor. Y aquí nos llenamos mucho la boca con la guerra a la burocracia, pero al día de hoy la burocracia sigue ahí. Yo me pregunto, por ejemplo, vosotros que tenéis algo maravilloso que es la declaración responsable, ¿por qué eso no se puede implantar en otros sectores? O si no queremos eso, pues que las subvenciones sean por un control aleatorio y no de manera tan exhaustiva. Esta gente lo que está pidiendo es una cosa muy sencilla, que es que se cumpla la ley de la cadena alimentaria. Es decir, que si a mí me cuesta producir un litro de leche 50 céntimos, usted no me lo puede comprar a 45. Nada más. Es claro. Y me parece chocante, por no decir algo un poco más grosero, que ciertos partidos que votaron en contra de esa ley de la cadena alimentaria ahora vayan ahí a sacarse fotos y a rellenar manifiestos cuando si tuviera la oportunidad de apoyar esto, no lo hicieron. Felipe. Yo el enfoque lo doy totalmente distinto y como medio técnico que soy o técnico que soy, me gusta siempre venir armado. Veo mucho gráfico, mucho. Entonces, los gráficos armados, lo primero, tendríamos que analizar cuál es la estructura del campo asturiano desde 1850 al día de hoy. No vamos a meternos en historia, pero también sería muy bonito. Situación real que tenemos de Asturias. No lo podemos desligar del tema de la población. Sí. La población de Asturias. La población de Asturias, pues en el medio rural, he traído los gráficos de 4 concejos asturianos que son Ibi, Espesoza, Llande y Llano, que son de la Asturias profunda, y ver cómo desde 1900 hasta el año 2000 baja la población de 8.000 habitantes a 150. Sí. Vemos la evolución en las cuencas mineras y esto ocurre, se estabiliza la población hasta los años 50. ¿Puedes girarlo? Ah, sí, así. Bueno, hasta los años 50-60 la población permanece más o menos estable y luego cae en picado. La cuenca minera, pues ocurre exactamente igual. Por otros motivos, a partir de un determinado año empieza a caer en picado. Estos gráficos los constata lo que es al contrario las grandes poblaciones de Asturias, que precisamente en los años 50-60 sufren ese incremento de población de gente venida del campo y a partir de esa época el área central de Asturias no decae, pero se mantiene muy estable. Aquí está Siero,
Siero Castrillón y está Gijón, Oviedo, Avilés. Bien, independientemente de esto, la proyección de Asturias al futuro es trágica. El crecimiento relativo de la población de Asturias para el año 2037 somos la segunda más baja de España. La segunda más baja de España. Está muy caro tener un niño. Terrible, la segunda más baja de España. El número de nacimientos, el número de viviendas unipersonales, estamos en el tercero más alto de España a 2037. Más proyecciones. Tendríamos que ver qué pasa realmente con el sector primario. El sector primario tenemos... ¿Qué ha pasado en Asturias? Pues en Asturias ha pasado con datos reales. En el año 2000 teníamos 32.400 personas dedicadas al campo. Sí. En el año 2022 tenemos 14.000. De 32.000 a 14.000. Y con un paro prácticamente el mismo, tanto en el año 2000 como en el año 2022. 600 personas y 700 personas. La población dedicada al sector primario decae la mitad. Sí. Pero más trágico es las superficies y las producciones. Las superficies y las producciones, pues por poneros un ejemplo, en hortalizas la producción del año 2000 eran 21.294 toneladas y hemos bajado a 13.500, o sea, casi un 70% menos. En patatas ya es increíble, de 60.000 toneladas en el año 2000 hemos bajado a 6.800, o sea, hemos el 10% prácticamente. Igual en leguminosas, de 1.095 a 500, igual en cultivos forrajeros de 1.270.000 a 740.000. Lo único que hemos subido, eso sí, es en frutales. La manzana ha tirado para arriba, lógicamente, y en prados y pastizales hemos perdido un 15%, aproximadamente. Correcto. Sector hortofrutícola, pero el sector ganadero es terrible. Hay 1.000 pérdidas anuales de pequeñas ganaderías cada año. Hemos pasado de la curva es esta, el descenso es terrible. Y el número, en cambio, lo que sube es el número de cabezas de ganado por explotación. Desaparece prácticamente el pequeño ganadero. Y luego la evolución por especies. En la ganadería, pues tenemos prácticamente pues, lo que estábamos diciendo, que aumentan el número de cabezas por cada ganadería, pero se mantiene prácticamente el número de animales. Por ejemplo, en 1990 había 420.000 ovinas y hoy tenemos 415.000, prácticamente lo mismo. En ovino, pues teníamos 57.750 en el 90 y hoy tenemos 57.500, lo mismo. Lo único que hemos caído en picado, en el equino igual, en las cabras exactamente igual, y lo que hemos caído en picado es en el porcino, que hemos pasado de 47.000 en el año 91 a 7.000 en el año 2021. Ahí nada. Tengo que pedirte un alto en el camino de las cifras porque me indican mis compañeras que hay que pasar a publicidad porque algún móvil está encendido dentro del plató. Así que nos vamos a esto de anuncios, solucionamos ese tema y volvemos ahora mismo. Bueno, pues habíamos interrumpido de una manera inapropiada a Felipe Díaz de Miranda en el análisis de los datos, solucionado ese tema de sonido. Continuamos adelante. Continuamos con el último ya. Es el terrorífico, que es la evolución del índice de envejecimiento. Sí. Estábamos diciendo el número de personas dedicados al campo la mitad, la producción en toneladas cayendo bestial. No he hablado del sector pesquero, pero el sector pesquero se mantiene en las mismas toneladas prácticamente,
y tenemos un factor terrible que es el índice, la evolución del índice de envejecimiento. En el año 75 teníamos un 42,91, que es por 1000, que es la relación entre personas mayores de 64 años con relación a las menores de 16. Sí. De 42,91 hemos pasado al 2021 a 225. Somos la comunidad autónoma con mayor índice de envejecimiento de España. Sí. Imaginaros lo que supone esto. ¿Cuál es nuestra perspectiva de futuro? Sí. Esa es la tragedia de Asturias. Es donde quiero yo englobar el campo. En la estructura del medio rural, la estructura de producción de un medio en el cual no se ha adoptado las medidas adecuadas para que sea productivo. Correcto. Conocemos el problema, conocemos el diagnóstico. ¿Hay solución? Quiero decir. Yo le diría a Felipe, sí, que bueno, no deja de ser unas pinceladas tristes de un declive general que se produce en todos los sectores, porque estaba escuchándote y estaba pensando, bueno, y la industria y la minería, las estadísticas son igual de terribles, ¿no? Sí. Es verdad que el tema de la demografía es un tema que ya no tiene solución, ¿no? Ya lo veo complicado. Pero bueno, en general, no olvidemos que hay ayudas europeas. Es decir, que en teoría el mundo del campo puede acogerse, como bien dice Dani, a una burocracia que hace que ya muchísimos posibles beneficiarios pues bueno, ya no quieran, ¿no? Hoy mismo en la prensa el candidato del Partido Popular hacía referencia a la cantidad de dinero que se perdía de fondos europeos. Hablaremos de ello posteriormente, sí. Pero es verdad también que la botella puede estar medio llena o medio vacía. También hay muchísimas ayudas y ayudas que se consiguen gestionar con cierta facilidad, ¿no? Pero, y con muy importantes cuantías. El campo recibe cientos de millones. O sea, que no estamos hablando tampoco de que están desamparados. Alguien tiene que decirlo, ¿no? Porque si no parece que le falta un abogado defensor a la trama administrativa. Sí. Bueno, pues asumo ese papel, ¿no? Realmente no olvidemos que la Unión Europea tiene toda una estructura de fondos adicionales, etcétera, que se están utilizando. Y luego ya, respecto a todo el ganado que pueda ser atacado por lobos o por otro tipo de fieras, bueno, pues que también tienen unas subvenciones. Otra cosa es que puedan tardar más o menos y tal, pero que realmente en la normativa se contempla que no están desamparados. Como dijiste antes, hay que conseguir que las administraciones funcionen y que la burocracia no haga que uno ya se abandone, porque lo triste del asunto es cuando ya ni siquiera la gente pide las subvenciones, claro, que este es el problema. Muchos ya no la piden porque para cobrarla dentro de 2 años te vuelven y te marean, ¿no? Pero sí, lo que resulta terrible es que tengamos que estar hablando de las ayudas, que se pueden conseguir ayudas y que esto no se haya, previsto, que además se veía venir desde hace 40 años cómo iba a ser el declive demográfico y de envejecimiento que iba a sufrir Asturias. Entonces es cuando te preguntas, pero Dios mío, ¿qué clase de política hacemos? ¿Cómo nuestros políticos para qué nos sirven? Porque esto estábamos viendo que año tras año cada vez nacían menos niños, la población cada vez está más envejecida, con el coste tan elevadísimo que va a tener el tema sanitario, porque cuantos más años tienes, más... Bueno, pues unos presupuestos que van a ir destinados en un alto porcentaje a cubrir las necesidades de la gente mayor, y dices tú, pero es que lo teníamos delante, ¿por qué no se ha hecho nada para evitar esto? Que tenemos que hacer siempre, y recurrir hay ayudas, subvenciones, que además con una dificultad para obtenerlas terrorífica, la burocracia para todo. Es que estamos engordando la administración y un trámite que tenía que ser llegar a una ventanilla y decir, aquí está, y resolverlo de manera inmediata, te pasan de una a otra, y bueno, pues te agotas y dices, tú no lo pido, y así no gasto gasolina, ni me como la cabeza con estos trámites. La eterna visión cortoplacista de los gobiernos. Efectivamente. Para dentro de 4 años, ya dentro de 40 ya gobernará. Y el problema, el que venga que lo solucione, ¿no? Pero es que ya lo veíamos. Políticas activas de promoción de nacimientos para ayudar a las familias, temas laborales, que además uno que tenga un buen trabajo, pues probablemente podrá pensar en tener una familia y un hijo. Uno que esté en situación de desempleo, ¿qué familia va a querer? Va a querer tener.
tener ninguna. Daniel, Felipe. Bueno, yo creo que históricamente Asturias ha tenido un problema muy serio de minifundismo, derivado de la orografía, de la falta de infraestructuras que vertebran el territorio, y que igual para que nuestro campo pueda ser competitivo, no a nivel solo nacional, sino internacional, pues hay que favorecer un poco la concentración parcelaria, la posibilidad de que las empresas aumenten y puedan exportar. Algo se hizo, pero no parece que demasiado. Por otro lado, si el problema es la falta de trabajadores, como dijo el presidente de los Estados Unidos, págales más. No puede ser que salga un señor que tiene el 25% de la cuota de mercado de la distribución en España, señor Juan Roig, y que diga de forma impúdica: hemos subido los precios una burrada y aquí no pase nada. Aquí la gran distribución tiene que pagar su cuota y tiene que dar un sueldo digno a nuestro campo. Y estoy seguro de que les van a seguir quedando muchísimos beneficios, pero no pueden seguir creciendo, como decía Antonio, parasitando al campo. Hemos vivido mucho tiempo a costa de nuestros ganaderos, con productos baratos, y el tiempo de vivir de las rentas del futuro se ha terminado. O hacemos algo ahora o lo llevamos crudo. Estoy más en la línea de Beatriz que en la de Daniel incluso. Es decir, vamos a ver, lo que tenemos es una estructura agraria, una estructura de Asturias que alguien no ha pensado y no ha dotado al medio rural de los medios suficientes para poder vivir dignamente. No ha habido una política agraria. Estamos hablando del sector primario. Olvidémonos de los otros sectores, de la problemática de otros sectores. Olvidémonos de los está otros vinculado sectores. a la población, las escuelas. Sí, pero estamos hablando del sector primario. El sector primario no hay en Asturias y ni ha habido un diseño territorial capaz de garantizar que el medio rural pueda vivir dignamente. No se ha potenciado el mundo hortofrutícola y se ha potenciado en una época el mundo de la ganadería de leche. No se ha potenciado el ganado de alta montaña, el otro. No se ha potenciado el eucalipto en detrimento de otras especies. No hay una política forestal adecuada y, sobre todo, todas las políticas tendentes, la última barbaridad es el área metropolitana central de Asturias. Vamos a crear, si ya teníamos poco desequilibrio entre el centro y las salas, vamos a crear un área de 800.000 habitantes central donde va a absorber el 99% de inversiones capital de los asturianos y el resto, bueno, que continúe muriéndose de asco. Entonces yo lo que estoy pidiendo es planificar el medio rural. Y planificar el medio rural primero se planifica desde la ordenación territorial. La ordenación territorial es vital. Una ley de ordenación territorial de todo el territorio asturiano, que dote a todas esas cabeceras de las salas con los mismos equipamientos y medios que pueda tener el área central. Tú, si a esa gente lo primero les das los medios para poder vivir en todos los sectores, cultura, comunicaciones, telecomunicaciones, etcétera, ya estás poniendo la primera piedra. Y luego, si estructuras la planificación agraria de tal manera, yo escuché a un señor decir que teníamos, dice, el problema es que cada uno planta en su prado lo que le da la gana. No, señor, Asturias tiene una climatología, tiene unos suelos y cada suelo es para una determinada cosa. Eso en Asturias parece no existir. Nos decían, tenéis la mejor patata de siembra que podéis exportar al planeta entero, de media y alta montaña, la patata. Y dices tú, ¿dónde? Somiedo, Belmonte, no sé qué. Dices, tú dedicas al territorio y te la quitan de las manos como oro. Lo que pasa es que no tenemos puesta en valor de nuestro medio, ni hemos generado los medios adecuados para que una familia en el medio rural pueda subsistir exactamente igual que una en el área central dedicada a otra actividad. Pero Felipe, tampoco seamos tan negativos. Tú fíjate en los últimos años todo lo que se ha hecho en materia de viviendas rurales, donde el turismo rural hay zonas donde estamos hablando del sector primario. Sí, pero que complementan las rentas de esas familias. La reivindicación de los agricultores no es tanto... Toda la vida la complementó con la industria antes. Antes el paisano trabajaba en el campo y trabajaba en otra ahora, historia. Y yo lo que quiero es como Beatriz. Yo no quiero que me den una subvención. Yo quiero que me den el medio para ganarme
honestamente, y no necesito una paga que me hace dependiente de un hablando político. De paga, Te estoy diciendo que la posibilidad de las subvenciones con las que se construyeron y se arreglaron cantidad de casas que además se perdieron, que permitieron sobrevivir verdaderas joyas, y tú como arquitecto valorarás positivamente eso, ¿no? Esas ayudas efectivamente se canalizan ahora a través del turismo rural. Pero no solamente eso, la política educativa, es que hay ayuntamientos, hay escuelas rurales que se mantienen con muy pocos alumnos. Eso es un esfuerzo económico que tampoco podemos olvidarlo. Digo, porque alguien tiene que decir esto, parece que tal. No, estamos mal, pero porque la situación económica en general es mal. ¿Pero por qué para el turismo rural y no para el habitante rural? Decir que hay un sector que a través del cual le damos subvención y al individuo que para mí es más importante, que es fijar la población, generar familia, generar trabajo, generar actividad, a ese no. O sea que yo, si dedico la vivienda a vivienda turística, tengo todas las ayudas evidentes y por haber de la Comunidad del Principado, pero si la voy a dedicar para yo vivir en ella, ya empiezo a fallar. Entonces, eso es lo que te estoy diciendo, diseño. Y el diseño no enfocarlo solamente a que seamos lo que nos estamos convirtiendo, en un asilo de media Europa, y el turismo de Asturias, bueno, pues sí, claro, yo cuando en Tapia de Casariego me dicen que estamos de turismo hasta aquí y estamos 5.000 personas más, pues te ríes al lado de cualquier pueblo, el más insignificante de Andalucía, que dice, ¿5.000 qué? ¿De qué estáis hablando? Antonio, tú que eres economista, ¿cuánta parte del presupuesto del Principado son inversiones y cuánta parte son gasto corriente y subvenciones? A lo mejor habría que invertir un poco la proporción. Invertir. Y, ¿por qué no? Incluso crear empresas públicas para hacer todo esto. Bueno, si no existe iniciativa privada... Hablando de la distribución, se escuchó un comentario de la ministra Belarra, donde proponía o decía o pensaba en voz alta hacer una cadena de supermercados nacional, con gran éxito en Argentina, Venezuela y Cuba, para competir con el Alimerca, el Mercadona... Había muy divertido, había un comentario, en el mismo comentario al lado estaba dónde compraba la señora ministra. Sí. ¿Dónde compraba? Es verdad. En Pepita Eco no sé cuánto. Sí, Eco no sé qué. Y el Pepita de no sé cuánto... Pues, la docena de huevos 5 euros. 5 euros. Claro, triplicaba prácticamente el precio de cualquier supermercado. Entonces, claro, es como los señores ministros de la educación pública. Vamos a fomentar la educación pública, pero nuestros hijos no estudian ni uno en la privada y estudian en Estados Unidos. Antonio, Beatriz, Daniel, Felipe, el campo, antes con los gráficos que tenía Felipe, en el campo no hay relevo generacional. Quiero decir, en los años 50 hubo un éxodo rural importante, pero es que ahora ya no hay relevo generacional. ¿Cuántos años tienes, Daniel? 30. 30. Eres el más joven de los que hay aquí. ¿Conoces a alguien que estaría dispuesto a trabajar en el campo? A levantarse, a cuchar, a mucir, a cambiar, a ir con las vacas. Más de un compañero mío de instituto se dedica a eso, siempre y cuando haya unas condiciones en las que puedas ganarte la vida y no tengas que estar siempre yendo a trancas y barrancas, es una opción como cualquier otra. El problema es que si no tenemos infraestructuras adecuadas, si nos ahogan en burocracia, si no se da ayudas efectivamente a fijar a la población y se fomenta un modelo de turismo que está muy bien, que a todos nos encanta el paraíso, pero el paraíso alguien tiene que mantenerlo. No podemos vivir de sol y playa, principalmente porque no la tenemos. No hay. Y en segundo lugar, porque no es sostenible a largo plazo. Estamos hipotecándonos continuamente, ahora turismo, mañana será el AVE, y seguimos sin tener un modelo de Asturias. ¿Qué Asturias queremos dentro de los próximos 20 años? ¿Habéis oído a algún político hablar de eso? Yo, por lo menos, no. Pero ¿quién lo sabe? Que si la evolución, si solamente con los 4 últimos y la inteligencia artificial ya no sabemos qué va a pasar. Sí, pero no se trata de saber, se trata... Es que yo creo que Asturias necesita inteligencia artificial porque la presente parece que no llega. Saber no lo vas a saber, pero si tienes una hoja de ruta, pues puedes virar el barco en lugar de ir a la deriva a ver qué pasa. Déjame una pequeña Entonces te arrastra la corriente. Una pequeña acotación, nada más. Yo cuando estoy hablando de estructuras, por ejemplo, tú imagínate en el occidente de Asturias ha aparecido Coastur, la cooperativa esa. Bueno, pues la cooperativa esta ha conseguido, lo primero, comercializar de manera digna productos del campo y segundo, un hecho
inimaginable, que era que un ganadero pudiese tener vacaciones. Y entonces tienen como una bolsa de trabajo de jóvenes que van a las explotaciones agrarias o de ganadería para que la gente se pueda marchar y suplen en esas épocas vacacionales. No es ese sacrificio. Entonces, cuando yo hablo de estructuras, es crear este diseño que estamos hablando. Los trabajos para atraer a trabajadores, nunca mejor dicho, tienen que ser atractivos. Y entonces, ¿en qué consiste el atractivo de un trabajo? En el sueldo, en tener horas libres, lo que tú decías, los ganaderos no podían ir ni a la boda de sus hijos porque tenían que cuidar el ganado. Ahora hay unos sistemas informáticos que te facilitan y bueno, hay cierta mejoría en el desarrollo de la ganadería y también en el desarrollo de la agricultura. Si ofreces una calidad de vida para una persona que quiere incorporarse a trabajar en el campo, que sepa que va a vivir dignamente de su esfuerzo y que va a poder tener a su familia escolarizada porque va a haber escuelas y porque va a tener un médico, ya no digo a pie de casa, pero bueno, cercano. Eso es hacer atractivo un trabajo. De otra manera, ¿quién se va a querer ir al campo? Para no tener nada, para prescindir de ciertas comodidades y decir, no, y además vas a sacrificarte 24 horas al día. Si te fijas, en el último foro de Davos hicieron una especie de análisis de los trabajos que no existirán en la próxima década y los que serán más demandados. Los 10, entre ellos están muchos vinculados a la agricultura, pues también, por supuesto, están el del cocinero, el carpintero, el resto los va a pulir en la próxima década, los va a arrasar. Davos, exacto, de crear la granja de mosquitos o de saltamontes y que desaparezca. Eso es una política universal, es una política globalista que nos estamos dejando llevar por ella. Yo prefiero comer mi chuletón de vacas murianas. No, pero rápidamente va a llegar alguien en que te va a producir una pastillita con todos los condimentos energéticos, no sé qué, y la mitad de barato. Nos pasa exactamente igual con, bueno, pues con prácticamente todos los productos. Lo que tenemos es que tener también educación. Y al medio y a la ciudadanía le tenemos que educar, que para poder sostener lo nuestro, tiene que pagarse lo mismo un poquito más que el otro y ser consciente. Lo que siempre he dicho, que en un mercado francés, en un mercado de estos popular franceses, los productos hortofrutícolas franceses y la fruta francesa cuesta un 70% más que la europea. Se agota absolutamente toda la de ellos y la manzana nuestra de Lérida maravillosa, que no cuesta casi nada, está ahí. Pero nosotros hacemos lo contrario. Tú vete a Grau al mercado. Vete a Grau al mercado y se venden todas las manzanas de afuera, vides por ahí, pero la manzanina fea nuestra asturiana, que vale 1,5 € y la otra vale 1 euro, no la compramos. No. Pues yo soy un defensor de lo nuestro. Para defender lo tuyo tienes que si yo lo que digo es que tiene futuro, porque la otra cosa que decían, dice, si usted tiene que buscar una residencia para esa década de la inteligencia artificial que lo lamina toda, empiece buscando agua. Hombre, precisamente esto es nuestro mejor recurso. Quiero decir que si yo sí le veo un panorama, no digo halagüeño, pero sí que no lo veo tan negro. O sea, tenemos una situación privilegiada respecto al resto. Bueno, vamos a pasar al tercer y último tema, al hilo de esto. Y antes de pasar al tema de campaña, ¿capitaliza, y si es así, por qué, Vox el voto del descontento rural? ¿Consideran que sí o no? No, yo no. Yo no lo considero, no creo. Yo sinceramente creo que el peso de Vox es en el área central y en las salas tiene dificilísimo obtener ningún escaño. Yo creo que los escaños por las circunstancias de Asturias, las 3 circunscripciones, yo creo que prácticamente las 2 salas se las reparte PSOE y PP y es prácticamente imposible que entre ningún otro partido político. Prácticamente.
El enfado es universal, no tiene siglas ni colores. Ni colores. Bueno, Pero vamos. además estábamos diciendo por el número de población. O sea, es que estamos hablando de lo que estamos diciendo. 800.000 áreas centrales. Lo que sí es verdad, lo que decías, es que hay un sector entre los 18 y los 30 años donde Vox está llegando a ser la primera fuerza política en intención de voto. Que eso es una cosa sorprendente por un partido tan reciente, ¿no? No, les digo porque el descontento sí que funciona. Sí, esta misma mañana escuchaba un comentario de una persona, no ningún politólogo ni nadie de estos, que me decía, todo esto del descontento del campo se lo lleva Vox. Votan, van todos hacia Vox. Era un comentario Estrategia política, no te quepa la más mínima duda. Estrategia. Viene el lobo, hay que amenazar con el lobo. No. Bueno, vamos a hablar de campaña, precisamente. Esto nos introduce a hablar de campaña. Llevamos ya unos cuantos días de campaña de las autonómicas y municipales. Si bien creo que antes era Daniel el que decía que parecen todo menos autonómicas y municipales, ¿no? Bueno, los grandes espadas de la figura de la política nacional, las grandes figuras, se la están jugando desde el minuto uno. Tanto Pedro Sánchez como también Feijóo, Alberto Núñez Feijóo, que estuvo esta misma semana en Oviedo, en el Calatrava ovetense. ¿Qué es lo que les llama la atención de campaña? Apuntaban antes, por la parte de Antonio, la pérdida o la posible pérdida de 2.000 millones de euros en subvenciones, lo que hoy denunciaba Diego Canga. De ser así, es muy grave. Bueno, pero hay que ponerlo en contexto. Hay que ponerlo en contexto. El nivel de ejecución de los fondos europeos en toda España es el mismo, más o menos. Está entre el 50 y el 60%. No sé el 48, otros el 62, pero básicamente en toda España y Asturias, en lo que es la gestión de los fondos europeos, nunca ha tenido malos indicadores. Es más, en el último informe del mes pasado del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los fondos Next Generation, pues era de los que mejor quedaba. Pero hay una cosa que es verdad, aún así es aceptable la botella medio vacía. O sea, porque es verdad. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando trabajaba en la Universidad de Salamanca, pues llamaron del ministerio diciendo que el 1 de diciembre, que tenían ahí cientos de millones, que cuánto podíamos gastar, porque no se, una reunión de crisis, y dijimos, pues podemos gastar hasta 8 millones. Compramos una cantidad de aparatos, todos aquellos que podían ser de adjudicación directa porque eran singulares, específicos y tal, pero muchas universidades dijeron que no, que era un riesgo, luego vienen los auditores, hay que reintegrar y lo que parece ahora, 2 años después, si te he visto no me acuerdo, nadie te agradece nada. Entonces, ojo con ese tema. El nivel en conclusión, yo creo que el nivel de ejecución es más o menos el mismo en todas las regiones españolas. En Europa, pues quizás los estonios, que son como La Rioja, pues tienen el 70%. Bueno, pero no es representativo. Alemania, Francia, todo esto están en niveles de ese tipo. Otra cosa es que aún así todo es poco. Deberíamos de flagelarnos, decir, es que no se puede perder ni un duro, pero es que hay mucho riesgo. Claro, lo fácil es hacerlo con infraestructura. Que os voy a contar de los fondos mineros. Los fondos mineros había dinero para dar y tomar. ¿Y qué se hicieron? Una autopista. Y un campus. ¿Por qué? Porque era lo más fácil. Eran 3 proyectos, comprabas el proyecto y ya está, y carretera. Y eso, riesgo cero. Cero, relativamente. Luego, aún así, también tienes riesgo de lo del puerto, de Gijón, ¿no? Riesgo cero, eran 500 millones, pero puedes tener tus complicaciones en la obra. Tenemos aquí un arquitecto que de eso sabe mucho. Pero el problema es lo triste. ¿Por qué la sociedad civil no tiene ideas? Porque al final hacemos culpables a la burocracia, pero ¿y la sociedad civil? La sociedad civil tiene que presentar, yo tengo 5 proyectos, esto quiero hacer. No hay. ¿Por qué? Porque quizás a lo mejor en Asturias tenemos esta idiosincrasia nuestra, pero yo creo que está generalizado en España. No tenemos esa iniciativa que le permita al ciudadano presentarse en la administración con un proyecto y decir, si tú, porque el sistema de la Unión Europea es perfecto, ¿no? Yo te ayudo si tú te ayudas. Entonces yo te doy el 70%, tú pones el 30%. Claro, entonces, ¿qué pasa? El riesgo del fraude, claro. Yo digo que me cuesta 130 y al final no pongo un duro. Claro, eso como que son tontos en la Unión Europea, ¿no? Al final nos cazan a todos y como eso ya pasó. Pero la realidad es que asumamos cada uno nuestra parte de culpa. La botella medio vacía, todos tenemos la culpa. Pero la sociedad civil, que no vengan aquí a disparar, que algo de culpa tendrán porque tiene que aportar un tejido industrial, pymes, etcétera, y todo el mundo tiene que ir con su idea.
Beatriz, por alusiones. Sí, perdón, adelante. Bueno, yo presido la Asociación por el Futuro de la Investigación en Asturias. No sé si eso se considera sociedad civil, porque yo lo opuesto que le veo a la civil es la militar. Creo que civiles somos todos. Sí. Y nosotros consideramos que ideas y proyectos hay. Lo que hace falta es inversión y facilitar que todas estas ayudas que ahora están en el limbo, ese maná europeo se deposite en los proyectos que lo necesitan. Porque hay proyectos de inteligencia artificial, de patrimonio cultural, de investigación básica que necesitan financiación. Ahora mismo, cada persona que con una ayuda del Principado termina una tesis y se va fuera, porque aquí no tiene oportunidades, son 100.000 euros de dinero público que perdemos. Todo eso sin tener en cuenta el conocimiento, la formación previa y que nosotros queremos devolver a la sociedad que tanto nos ha aportado. Y yo no veo a nadie en campaña hablar de esto. Nosotros sacamos un manifiesto, un programa de mínimos si lo queréis llamar, y solamente un partido se interesó por esta cuestión. Otro problema fundamental, la vivienda. Y Felipe lo conoce bien como buen representante que es de Salvemos la Vega. En Oviedo, y esto no lo dice Daniel Umbreas, lo dice Javier Cuesta, concejal de nuestro querido ayuntamiento, hay miles de pisos vacíos. 20.274. Y viene Pedro Sánchez y dice, vamos a hacer 1.200 viviendas en La Vega. En La Vega no necesitamos más vivienda. Necesitamos empresas, necesitamos ecosistemas culturales, necesitamos usos sociales. Y estamos otra vez en el ladrillo, en el ladrillo, en el ladrillo. Así no avanzamos. Oiga, yo soy un partido de derechas y quiero más vivienda al mercado, ¿vale? Incentiva fiscalmente el alquiler, que la gente pueda tener su proyecto de vida. Sí. Soy un partido de izquierdas, pero no quiero que me llamen comunista, no me atrevo a expropiar, ¿vale? Pues multa al canto hasta que el que tiene 5 o 4 casas las ponga en el mercado de alquiler. Eso no es legal. Ya hablaremos de eso. Eso no nos metamos es legal. en ese. Antes de pasar a lo siguiente, Daniel, es muy importante esto que acabas de decir. Realmente quien tiene la llave de esto es, por ejemplo, la Federación de Empresarios, es la Cámara de Comercio. Pero ¿qué ocurre? Hay un sector que cercano al poder que no ve con buenos ojos o boicoteará políticamente la posibilidad de decir, bueno, pues aquí tienes todo este porrón de dinero porque sé que el retorno de cada euro que te doy tú me vas a devolver 10, porque vas a generar empleo, porque vas a comprar a otro, etc. Y es que eso, mientras no rompamos con este tema, si tú le dices aquí que del presupuesto público, de los fondos europeos, se va, por ejemplo, el 70%, se le entrega para la gestión a los empresarios, a sus representantes legítimos, políticamente sabes que eso va a tener una complicación enorme y que puede... Entonces, en el Parlamento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hagámoslo mirar también, porque es un poco utópico pensar que vamos a salir todo, como dices tú, con el supermercado público y tal. Está bien para... Lo primero, la tragedia, yo creo que hay una tragedia que es la gestión de cualquier historia. Ayer en un debate sobre infraestructuras de los representantes políticos estábamos viendo que la ejecución de los presupuestos no superaba el 57%, 60%. Eso para empezar. Segundo tema, el problema burocrático bestial impresionante. O sea, decir, si no eres un grande, olvídate que un mediano pequeño puede acceder a determinadas. Tercero, cuando tenemos estas subvenciones maravillosas, macros, y hablamos, la gente habla de cuantitativamente o cualitativamente. ¿De qué hablamos? De cantidades que, lógicamente, imagínate Asturias, absorbe de Ensidesa o lo que es Arcelor, imagínate tú ArcelorMittal, lo que puede suponer de unos fondos, y ya hemos librado con una sola empresa cualquier número que tal. El problema es que no hay un diseño político de región, no hay un diseño político para los jóvenes. Los jóvenes, la realidad es que es la generación mejor formada de la historia de Asturias y la que menos oportunidades ha tenido. No nos queremos ir. Y nadie se quiere ir. Tampoco estoy de acuerdo. Y nadie se quiere ir. Se tienen que ir si quieren vivir en un determinado nivel, acorde con sus conocimientos y una paga acorde
con la inversión que han o el esfuerzo que han hecho para lograr eso. No estoy de acuerdo en lo de que son la generación mejor formada, pero bueno, adelante. Bien, vale. Yo en mi caso y en mi familia, sin lugar a duda, o sea, yo tengo 3 chavales, 2 de ellos, 2 chicas ingenieras y arquitectas, y las 2 están afuera, y uno en Manila y otra en Dinamarca. Sobre todo de los fondos era para tener contentos a los sectores mineros, ¿no? Entonces, yo tenía compañeros que fueron conmigo al colegio, que los veía por la calle y con 40 años estaban prejubilados de UNOSA. Con todo el sueldo. Con uno, evidentemente, con sueldos en 2.500, 3.500 euros. Sí. Y dices tú, pero vamos a ver, este chico está sano, Claro, chico tenía pero en aquel entonces nadie protestó. No, porque evidentemente también la movilización en la zona langreana estaba en manos sobre todo de sindicatos que eran los que te movilizaban. ¿Quién se está movilizando hoy en día en España por los numerosísimos problemas que tenemos? Nada, los sindicatos han recibido en 4 años más de 200 millones de euros y todos calladitos. Y mover a la sociedad civil es muy difícil, tanto para protestar, bueno, sí, dependiendo quién gane se van a mover, pero es a lo que voy. Claro, dices tú, tenemos la sensación de que los ciudadanos lo que vayamos a hacer no sirve para nada, que yo soy bastante peleona y reivindicativa y digo, pues de dar, acabas rompiendo jarro. Antes de que nos vayamos, porque nos quedan exactamente de reloj 4 minutos. Empiezo por Antonio. 1 minuto cada uno. Antonio, ¿qué espera de esta campaña? Bueno, por lo menos que se discutan nuevamente los grandes temas, que se pongan de relieve nuestras deficiencias y que el propósito de la enmienda de los políticos de mejorar la situación, como hemos puesto de manifiesto hoy en la reunión de manera clara con los gráficos de Felipe, que se produzca ese debate. Ese debate es una terapia fantástica cada 4 años. Si no hubiera las elecciones habría que inventarlas. Habría que inventarlas. Bueno, aquí vamos bastante a votar, según las veces. Beatriz, ¿qué pide o qué espera de esta campaña? Yo desearía que el equipo ganador pudiera aprender de los errores, reconocer los problemas reales de los asturianos, rodearse de los mejores para solucionarlos y que eliminen de una vez la burocracia y mengüen un poquito o bastante la administración pública. Daniel, ¿qué espera de esta campaña? ¿Qué espero? Tú vienes de Bruselas, no sabes nada, tú llevas ahí 40 años, tú tienes el partido roto. ¿Qué deseo? Que se hable de ciencia, que se hable de proyectos de futuro para Asturias, que se hable de un modelo económico más allá del turismo y la hostelería. ¿Y Felipe, qué espera de esta campaña? Yo deseo sobre todo, como casi todas, la alternancia política. En España es posible, en Asturias lo veo más complejo. Y en cualquiera de los 2 casos, tanto Asturias como España, le pediría es a los partidos políticos precisamente ese debate que acaba de decir Daniel ahora mismo y un consenso de mínimos que sean en beneficio a nivel estatal de los españoles y a nivel autonómico de Asturias y local de los obetenses, un pacto de mínimos que sirvan para progresar y que no dentro de 4 años se haga una política simplemente medioplacista, cortoplacista y que el que venga tenga que tirar absolutamente todo y diga no vale en vez de tirar por esos mínimos que hemos pactado. Basta de adanismo, por favor. Bueno, pues llegamos hasta el final. Me despido de los invitados en el orden contrario al que los presenté. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Beatriz, gracias, como siempre. Nosotros. Daniel, muchísimas gracias, bienvenido. Un placer. ¿Qué tal? Bien. Para decir que no. Para repetir. Para repetir, sin duda. Y Felipe, muchísimas gracias. Muy buenas noches y dices, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, a los 4. Como gracias también les damos a ustedes por estar con nosotros una noche más. Mañana volvemos, será a partir de las 10 de la noche. Primero información y después tiempo para el debate, el análisis y la tertulia. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.